Este año inició con una grave preocupación por la economía del hogar, los bolsillos, la mesa, y esto pasaba fundamentalmente por la inflación. Una inflación que alcanzaba en mayo niveles no vistos desde el año 2002. Esa fue la tendencia, la inflacionaria desde que inició el año y fue creciendo y siguió creciendo. En mayo se inició con una inflación anualizada del 7.68%. Ante esto, el miércoles 4 de mayo, el gobierno federal, el presidente López Obrador, presentó el plan antiinflacionario que denominó Paquete contra la Inflación y la Carestía. Fue respaldado por un grupo del sector empresarial, claro, de palabra, de saliva, ¿sí? El objetivo era, se dijo en Palacio, estabilizar los precios de la gasolina, del diésel, aumentar la producción de granos, apoyos para fertilizantes y reforzar la estrategia de seguridad en carreteras para evitar el robo de alimentos. Sonaba maravilloso. Ese mismo miércoles 4 de mayo, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, explicó aquí en este espacio los alcances de este plan inflacionario. Adelantaba que a menos que se agravara la crisis global, la inflación pronto iba a empezar a bajar. El punto más importante es que nosotros notamos que en el caso de México, la inflación de energía está en un mínimo de contribución a la inflación general. Es solamente 0.6% del 7.5% de tasa anual que se reportó en marzo. Eso quiere decir que el programa que tenemos para contener la inflación de energía está funcionando, y la manera como está funcionando la voy a describir más adelante, pero el hecho de que veamos eso y que el resto de productos se queda suelto, y que es en donde está la presión de precios, y que la mayor parte está en alimentos. Y eso es entendible porque los alimentos importamos muchos de ellos, importamos trigo, importamos maíz, carne, en fin. Entonces, estamos reaccionando para complementar lo que estamos haciendo en combustibles, para también incorporar alimentos, y en alimentos estamos poniendo parte del gobierno para aumentar oferta de alimentos, que quiere decir más producción agropecuaria, y estamos pidiendo a las empresas que se metan en este tren en el que vamos circulando todos, para que también ellos, de su parte, nos ayuden a estabilizar una canasta básica de precios por 6 meses. ¿Por qué la van a estabilizar o por qué van a contribuir? Porque nosotros estamos dándoles certeza de que vamos a mantener el precio de la gasolina en los rangos en los que está estimado, que no aumente más que la inflación, y estamos dedicando presupuesto para eso. Pero también estamos comprometiéndonos a que vamos a aumentar la superficie sembrada para maíz, frijol y arroz. Y de ahí estamos yéndonos a dar fertilizantes a los pequeños productores, y de ahí estamos yéndonos a comprometernos para que las líneas ferroviarias que mueven carga no aumenten sus tarifas, y que más bien al contrario, que la tarifa de interconexión entre una línea A y una línea B, que cuando se conecta la carga se salta el costo de la interconexión a niveles que no se ven en otros países, que abatan ese costo. Entonces estamos poniendo sobre la mesa varias medidas que reducen los costos para las empresas. Luego hablé aquí con el subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, quien advertía del peligro de que los precios no bajaran y siguieran altos por más tiempo. Ahora, para combatir esta inflación es sumamente difícil, porque primeramente es importado y proviene de un cúmulo de choques del lado de la oferta, lo cual con la política monetaria tradicional pues es difícil combatirlo. Entonces uno se preguntaría, bueno, ¿y entonces por qué están aumentando las tasas de interés, que es la acción tradicional típica que utilizan los bancos centrales para tratar de combatir la inflación, si no proviene
de un exceso de demanda, sino de problemas del lado de la oferta. Pues sí. La respuesta es muy clara. Estamos tratando de mandar el mensaje, que es típico del Banco Central, de que estamos haciendo todo lo posible para tratar de contener este problema inflacionario, aunque dentro de todo lo posible no es mucho lo que podemos hacer, pero dentro de lo poquito que podemos hacer, estamos haciendo todo lo que podemos. En otras palabras, estamos trabajando en uno de los canales más importantes de transmisión monetaria, que es el canal de las expectativas. Que es fundamental, las expectativas, y sobre todo porque luego muchos de los mercados no son muy razonables, ¿no, Jonathan? Así es, así es. Y tenemos que mandar este mensaje para que vean que pues, todos los bancos centrales del mundo lo tienen que hacer básicamente para tratar de mandar ese señal de que, bueno, en la medida en que estos choques de oferta se van asimilando, estamos ahí para acompañar a este fenómeno de inflación en una trayectoria a la baja que seguramente va a empezar a ocurrir, o ojalá, ya quizás a partir del segundo semestre de este año, pero que tenemos que estar ahí con una postura monetaria consistente, con una trayectoria a la baja en la inflación. Pero pasaron las semanas, las quincenas, los meses, y la inflación no bajaba. En este escenario hablé con el doctor Guillermo Sejudo Ramírez, investigador académico del Coneval, quien reveló aquí que a 50 millones de mexicanos no les alcanzaban los ingresos para cubrir la canasta básica alimentaria. Esto fue en el primer trimestre del año, 50 millones de mexicanos. ¿Y es verdad que hay una reducción de la pobreza laboral, doctor? Así es, cada 3 meses Coneval presenta este indicador de pobreza laboral. Lo que medimos con este indicador a partir de datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo es un dato muy simple y muy claro respecto a la pobreza, y es cuando a una persona el ingreso por su trabajo le alcanza para adquirir la canasta alimentaria, es decir, eso que está definido como los insumos básicos para tener una alimentación adecuada. Y lo que encontramos efectivamente es que hay una ligera disminución en el último trimestre, frente al trimestre anterior y frente al primer trimestre del 2021. El dato final es que 38.8% de las personas en México hoy no les alcanza lo que ingresan por su trabajo para adquirir la canasta alimentaria. ¿Esto equivaldría a qué, doctor, este porcentaje 38.8 para ubicarlo en términos reales? ¿Perdón? ¿Qué es este porcentaje? ¿Qué significa en mexicanos para ubicarlo, para tener una idea? Este porcentaje significa que el más o menos del 42% de los mexicanos que hace un año, en el primer trimestre de 2021, no alcanzaban a tener ingresos para cubrir la canasta alimentaria. Para esta ocasión es de 38%. Pero a ver, doctor Sejudo Ramírez, me refiero al número, en números absolutos, ese 42 y ese 38, ¿cuántos mexicanos representa el 42%? ¿Y cuántos? Pues estamos hablando de aproximadamente 50 millones de mexicanos en números redondos de personas que hoy, con su ingreso laboral, no les alcanza para adquirir su Este es un porcentaje, sin embargo, y por eso Coneval no suele dar el número absoluto, que varía porque se mueve el número de personas con trabajo. Y eso es justo lo que esta ocasión explica un poco esta disminución. Porque es una disminución que, insisto, tiene dos componentes. Por un lado, refleja los precios y por otro, los ingresos. Tú sabes que en los últimos meses ha habido un incremento constante de los precios, particularmente sí, de los precios de los alimentos. Llevamos varios trimestres donde la canasta alimentaria aumenta de precio. Y no solo era la economía lo que preocupaba, también la violencia, la inseguridad.